medio de la densa selva de Vietnam, donde la humedad lo cubre todo y el silencio puede volverse tan pesado como el aire mismo, los soldados estadounidenses descubrieron que el enemigo no siempre llevaba uniforme. La guerra, en aquellos años, no solo se libraba contra fuerzas humanas. En los rincones más oscuros del bosque, comenzaron a circular rumores sobre algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Durante la guerra de Vietnam, la provincia de Quang Binh fue una de las zonas más duramente golpeadas. Las tropas estadounidenses la conocían como una región traicionera, un laberinto natural de cuevas, pantanos y montañas cubiertas de niebla. A simple vista, parecía un paisaje normal, pero quienes patrullaban sus senderos aseguraban que, al caer la noche, el bosque cambiaba. Los sonidos de insectos se detenían de repente, los animales desaparecían, y lo único que quedaba era el murmullo del viento moviendo las hojas como si alguien, o algo, se ocultara entre ellas. Las primeras historias comenzaron a circular entre los pelotones en 1968. Soldados exhaustos, que regresaban de misiones nocturnas, hablaban de haber visto figuras humanoides moviéndose entre la maleza. Algunos las describían como criaturas grandes, cubiertas de escamas, con ojos amarillentos que brillaban en la oscuridad. Otros decían haber oído gruñidos profundos, mezclados con un silbido metálico que helaba la sangre. Al principio, los oficiales pensaron que se trataba de paranoia, resultado del estrés y la falta de sueño. Pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Una noche, una unidad de reconocimiento norteamericana se encontraba acampada cerca del río Son, cuando uno de los centinelas escuchó un chapoteo fuerte proveniente del agua. Pensó que podría ser un enemigo intentando cruzar el cauce. Tomó su linterna, apuntó hacia el ruido, y lo que iluminó la luz hizo que soltara un grito desgarrador. Los demás soldados corrieron hacia él, pero no encontraron nada, solo el rifle del centinela flotando, cubierto de una sustancia viscosa y verdosa. Al día siguiente, los rastreadores encontraron huellas en el barro, huellas con forma humana, pero con 3 dedos largos y garras marcadas en la superficie. Los reportes se multiplicaron. En bases como Dono y Pona, las conversaciones en los comedores giraban en torno a las criaturas del pantano. Incluso algunos helicópteros de patrulla reportaron luces y movimientos extraños cerca de las entradas de cuevas que no figuraban en los mapas. Los pilotos aseguraban haber visto figuras que se movían verticalmente por las paredes, como si la gravedad no existiera para ellas. Las transmisiones de radio se llenaban de interferencias justo en esas zonas, y algunos equipos enteros desaparecieron sin dejar rastro. Los investigadores militares decidieron mantener silencio. El Pentágono clasificó los informes bajo el código Incident 47QB, catalogándolos como fenómenos no confirmados. Sin embargo, documentos desclasificados años después muestran que varios científicos y oficiales de inteligencia fueron enviados a estudiar el área, especialmente las cuevas del Parque Nacional Pon Nha Van. Allí encontraron estructuras subterráneas que parecían excavadas con precisión, como si una especie inteligente las hubiese tallado. Lo más inquietante fue el hallazgo de marcas simbólicas en las paredes, similares a jeroglíficos, junto con restos óseos de animales nunca catalogados. Los aldeanos vietnamitas tenían su propia versión de la historia. Desde generaciones atrás hablaban del Nguoi Ran, el hombre serpiente, un espíritu de la tierra que protegía los bosques del norte y castigaba a los invasores. Decían que esas criaturas surgían cuando la selva era profanada por el fuego o la sangre, y que podían moverse entre la niebla sin ser vistas. Para los lugareños, los ataques a las tropas extranjeras no eran simples accidentes, eran advertencias. Pero la mentalidad de los soldados estadounidenses era distinta. Ellos veían en esos relatos una amenaza tangible, un enemigo desconocido. Los informes de los médicos militares registran varios casos de soldados con heridas punzantes, similares a cortes de cuchillo, pero sin señales de enfrentamiento. Algunos fueron hallados en estado de shock, murmurando frases incoherentes sobre ojos en el agua y sombras que respiran. En una ocasión, un equipo del 9º Regimiento de Infantería fue enviado a investigar la desaparición de una patrulla en el Valle de Kegat. Durante la operación, uno de los soldados grabó sonidos con su radio portátil. Al reproducir la cinta, se escuchaban ruidos que no correspondían a ningún animal conocido, respiraciones profundas,
golpes rítmicos en la roca y un grito metálico que terminó abruptamente. Aquella grabación desapareció del archivo oficial, pero una copia anónima fue difundida décadas después en foros de veteranos. Los testimonios de quienes sobrevivieron comparten un detalle inquietante. Antes de cada encuentro, una espesa niebla descendía sobre el terreno, bloqueando la visión y el sonido. Era como si el aire se volviera sólido. Después de unos minutos, los hombres decían sentir una presión en el pecho, como si alguien los observara desde muy cerca. En ese silencio absoluto, el miedo se transformaba en una presencia física, hasta que un movimiento entre la vegetación rompía el hechizo, y todo terminaba en caos. Con el paso del tiempo, muchos intentaron encontrar explicaciones racionales. Algunos sugirieron que las criaturas eran simplemente efectos psicológicos del combate, alucinaciones provocadas por el agotamiento, las drogas o el trauma. Otros sostienen que se trataba de animales desconocidos, quizás especies de reptiles gigantes que sobrevivieron ocultas en las cuevas vietnamitas. Sin embargo, hay reportes que siguen sin poder explicarse, especialmente aquellos respaldados por varios testigos y equipos electrónicos dañados en las mismas circunstancias. En la memoria colectiva de los veteranos, estos encuentros quedaron grabados como uno de los misterios más oscuros de la guerra. Muchos aún afirman que lo que encontraron en Quang Binh no era humano, y que la selva guarda secretos que el mundo no está preparado para conocer. A mediados de 1969, las historias sobre las criaturas de Quang Binh dejaron de ser simples rumores entre los pelotones. Los informes se volvieron más detallados, las descripciones más precisas, y la cadena de mando comenzó a mostrar inquietud. Algunos oficiales de inteligencia del ejército estadounidense fueron desplazados hacia la zona bajo el pretexto de investigaciones atmosféricas, aunque todos sabían que aquello no tenía nada que ver con el clima. Los registros internos muestran que un escuadrón del 5º Batallón de Infantería, conocido por su experiencia en combate en selvas densas, fue asignado a patrullar las inmediaciones de una cueva recientemente descubierta cerca del río Trog. Los aldeanos locales la llamaban Cueva del Silencio, porque dentro de ella no se escuchaba ni el eco de una voz humana. En sus paredes había marcas similares a las observadas en otras cavernas de la zona, símbolos circulares, grabados con precisión milimétrica, imposibles de atribuir a herramientas primitivas. El equipo se internó en la cueva un 4 de agosto. Llevaban linternas, sensores de movimiento y grabadoras de audio. La operación debía durar 6 horas. Sin embargo, a las 2 horas, las comunicaciones se cortaron abruptamente. Las señales de radio fueron sustituidas por una frecuencia baja, un zumbido constante que impedía recibir mensajes. El centro de comando intentó contactar al equipo varias veces, sin éxito. Al día siguiente, cuando los refuerzos llegaron al punto designado, encontraron el campamento vacío. Solo quedaban los cascos, las mochilas abiertas, en el suelo, una cámara de video parcialmente dañada. La grabación recuperada mostraba imágenes caóticas, luz temblorosa, respiraciones agitadas, y algo que se movía rápido, demasiado rápido, entre las sombras. Una figura que parecía humana, pero no lo era del todo. El hallazgo se mantuvo en secreto. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Los informes oficiales lo registraron como pérdida en combate. Sin embargo, los técnicos que analizaron la cinta afirmaron haber visto ojos reflectantes, similares a los de un reptil, y una mano con garras que apenas se distingue antes de que la grabación se corte. Desde entonces, la zona fue declarada de acceso restringido, y se instalaron sensores alrededor de las entradas principales. Algunos de ellos fueron encontrados destruidos semanas después, como si alguien, o algo, los hubiera arrancado con una fuerza descomunal. Mientras tanto, los aldeanos vietnamitas continuaban advirtiendo a las tropas: no entren en las cuevas durante la luna nueva. Ahí viven los espíritus de la tierra. Los soldados, cansados y asustados, comenzaron a colocar cruces improvisadas alrededor de los campamentos, mezclando superstición y religión, buscando alguna protección espiritual. Sin embargo, el miedo era más fuerte que cualquier oración. Un veterano, el sargento John B. Nichols, relató décadas más tarde su experiencia en una entrevista desclasificada. Dijo que durante una noche de patrulla, él y 3 compañeros escucharon algo moverse a unos metros de distancia. Pensaron que era un animal. Cuando apuntaron con sus linternas,
Vieron dos siluetas delgadas, erguidas, con piel brillante bajo la luz, como cubierta de escamas húmedas. No tenían ropa ni armamento, pero sus movimientos eran coordinados. Una de ellas giró la cabeza con un gesto casi humano, y sus ojos, amarillos, ovalados y fríos, los observaron por un instante. Nichols afirmó que, en ese momento, la radio comenzó a emitir un chirrido insoportable, y las luces de sus linternas se apagaron al mismo tiempo. Cuando lograron encenderlas de nuevo, las criaturas habían desaparecido. Solo quedaban marcas profundas en la tierra, como si hubieran saltado o cavado para huir bajo el suelo. Al regresar al campamento, los oficiales descartaron su historia. Dijeron que todo fue producto de la fatiga. Pero esa misma noche, un helicóptero de abastecimiento que volaba sobre la zona desapareció del radar. Nunca se encontraron restos del aparato ni señales de la tripulación. Desde ese punto, el miedo se convirtió en paranoia. Muchos soldados comenzaron a negarse a realizar patrullajes nocturnos. Los informes médicos muestran un aumento repentino de casos de ansiedad severa, ataques de pánico y episodios de insomnio entre las unidades desplegadas en Quang Binh. Mientras tanto, la CIA y el Departamento de Defensa enviaron a un grupo de especialistas en biología y geología. Su misión oficial era evaluar condiciones subterráneas y ecosistemas no registrados. Sin embargo, varios documentos revelan que llevaban equipos de detección electromagnética y cámaras de infrarrojo. Los aldeanos reportaron haber visto luces azules moverse en la montaña por las noches y escucharon explosiones lejanas como si se estuviera sellando algo dentro de las cuevas. Uno de los miembros de ese equipo científico, el Dr. Harold Klein, escribió en su diario, que sería publicado años después por su hijo, lo siguiente: el aire dentro de la caverna vibra. No hay vida animal aquí, solo una sensación de presencia, algo que nos observa. Hemos encontrado una cámara natural con paredes lisas. No es obra de la naturaleza. No lo diré en mi informe, pero esto parece una estructura artificial. Poco después, el equipo del Dr. Klein fue evacuado de emergencia. Según informes, uno de los investigadores desapareció mientras recolectaba muestras. Los demás aseguraron haber visto una sombra que se desplazaba entre la niebla, con una velocidad imposible. El área fue bombardeada días más tarde, bajo la excusa de eliminar refugios enemigos. Con el fin de la guerra en 1975, muchos pensaron que esas historias quedarían enterradas entre los recuerdos del conflicto. Pero en los años siguientes, turistas y exploradores que visitaron la región reportaron fenómenos similares, ruidos extraños en las cuevas, luces que emergían del suelo, y en una ocasión, el hallazgo de una figura momificada de apariencia reptil, la cual desapareció misteriosamente antes de que las autoridades locales llegaran al lugar. Hoy, la provincia de Quang Binh es famosa por su belleza natural y sus sistemas de cavernas impresionantes, como Son Doon, la cueva más grande del mundo. Sin embargo, algunos guías se niegan a entrar en ciertas áreas, especialmente durante la estación lluviosa. Ahí no vive nada, dicen, y eso es lo más aterrador. Con los años, los testimonios se mezclaron con leyendas, pero hay un patrón que se repite una y otra vez: la niebla. Cada aparición, cada encuentro, cada desaparición está precedida por una densa bruma que surge de la nada. Una niebla tan espesa que distorsiona la luz y el sonido, donde las formas se desdibujan y el tiempo parece detenerse. Los lugareños la llaman el aliento de los espíritus, mientras que algunos científicos creen que podría tratarse de una liberación de gases subterráneos, pero nadie puede explicar por qué esa niebla aparece solo cuando alguien se acerca demasiado a las cuevas prohibidas. En 1998, un grupo de documentaristas franceses filmó una expedición en la zona. En una de las tomas, que nunca fue incluida en el documental final, se observa una figura cruzando el fondo del plano. Mide cerca de 2 metros, se mueve con fluidez entre las rocas y desaparece sin dejar sombra. Los técnicos pensaron que era una ilusión óptica, pero cuando revisaron la cinta cuadro por cuadro, notaron algo perturbador. La figura tenía una cola corta y gruesa. La grabación fue archivada, y el equipo negó haber captado nada anormal. A pesar del silencio oficial, los veteranos continúan reuniéndose en foros privados. Algunos dicen que el gobierno aún vigila esa región,
que hay sensores subterráneos instalados, y que cada vez que la actividad sísmica aumenta, los satélites militares se enfocan en Quang Vinh durante horas. Otros creen que, bajo esas montañas, hay algo más antiguo que la guerra misma, algo que despertó con el ruido de las bombas. Han pasado más de 50 años desde los sucesos de Quang Vinh. La guerra terminó, los campos de batalla se cubrieron de vegetación y los nombres de los caídos quedaron grabados en monumentos de piedra. Pero entre las sombras de la historia, siguen existiendo preguntas que nunca fueron respondidas. Preguntas que el tiempo no logró enterrar. En 1997, un grupo de investigadores de fenómenos militares secretos, liderado por el exanalista John C. Weaver, obtuvo acceso parcial a archivos desclasificados del Pentágono. Entre miles de documentos rutinarios, uno llamó la atención. Un expediente marcado como QB 1969/entidad no identificada. En su interior había un informe clínico con descripciones anatómicas, diagramas de tejidos y fotografías granuladas de lo que claramente no era un humano. El documento estaba incompleto. Faltaban varias páginas. En su portada, se leía la frase manuscrita: clasificar nuevamente. Amenaza biológica desconocida. Weaver dedicó años a rastrear la procedencia de aquel informe. Descubrió que había sido firmado por el mismo coronel Harris, el hombre que dirigió la investigación en 1970. El rastro lo llevó hasta un almacén militar en Nevada, donde supuestamente se almacenaban objetos recuperados de conflictos extranjeros. Pero antes de poder publicar sus hallazgos, Weaver fue encontrado muerto en un motel de Las Vegas. El forense dictaminó suicidio. Sin embargo, los colegas de Weaver aseguraron que el cuerpo presentaba marcas de garras en los antebrazos, algo que jamás se explicó oficialmente. Los testimonios que el ejército no pudo borrar. A comienzos del 2000, comenzaron a circular grabaciones anónimas en foros de veteranos de Vietnam. En una de ellas, un hombre identificado como sargento relataba entre sollozos: nos dijeron que no habláramos, que lo que vimos era producto del estrés o de los químicos del ambiente. Pero yo estuve ahí. Vi a uno de ellos arrastrar a un compañero al río. Lo jaló como si no pesara nada, y cuando apunté con mi rifle, desapareció en el agua sin hacer ruido. Otra grabación, fechada en 2004, provenía de un esradista del Batallón Bravo. Su relato coincidía con los informes de 1969. Interferencias, chillidos en las transmisiones y apariciones de figuras en la niebla. En su declaración final dijo algo que heló la sangre de muchos oyentes. Ellos no estaban atacando, nos estaban observando, como si esperaran algo, como si la guerra no fuera entre hombres, sino entre mundos. El archivo hecho red. En 2011, la Ley de Transparencia de Estados Unidos permitió la publicación parcial de ciertos documentos de guerra. Entre ellos apareció el archivo hecho red, un conjunto de 73 páginas relacionadas con operaciones no convencionales en Vietnam. Varios de los nombres y ubicaciones fueron tachados, pero en una nota interna se leía: la presencia de entidades subacuáticas en Quang Vinh es considerada de origen desconocido. Se recomienda mantener el silencio operativo para evitar pánico internacional. El lenguaje era seco, burocrático, pero la implicación era devastadora. No hablaban de rumores, hablaban de observaciones registradas. Incluso se incluían coordenadas geográficas de la zona del río Son y de una cueva marcada como sitio Delta. Investigadores independientes viajaron allí, pero encontraron la entrada sellada con concreto fresco. El gobierno vietnamita negó cualquier conocimiento del asunto. En 2016, una expedición privada liderada por el documentalista francés Luc Moreau logró filmar imágenes dentro de una caverna cercana. En el video se aprecian estructuras de piedra con tallas de seres reptilianos y humanos en lo que parece un enfrentamiento. Al fondo, una inscripción en idioma cham antiguo traduce algo inquietante: los que duermen bajo la tierra despertarán cuando los hombres repitan los errores de fuego. La grabación fue retirada de internet días después de su publicación. Moreau afirmó en entrevistas que fue presionado para no hablar más del tema. Desde entonces, vive recluido en Marsella. Los secretos del agua. Los científicos que han analizado los informes desclasificados coinciden en algo. La zona de Quang Vinh posee un sistema subterráneo de cuevas y ríos aún sin explorar. Algunos tramos conectan con el mar del sur de China,
lo que podría explicar la desaparición de patrullas y señales térmicas no identificadas. Sin embargo, lo que más intriga es la presencia de un ecosistema biológico anómalo, con lecturas térmicas que sugieren actividad viva en túneles donde ningún animal conocido podría sobrevivir. En 2019, un equipo vietnamita detectó movimiento a 40 metros bajo la superficie de una de las cavernas selladas. Los sensores captaron 3 pulsaciones rítmicas, como si algo respirara lentamente. Las autoridades declararon la zona como área ecológica restringida y prohibieron toda investigación civil. El regreso de las sombras. Algunos veteranos aseguran que las apariciones no terminaron con la guerra. En 2008, pescadores del distrito de Quang Ninh reportaron haber visto figuras humanoides salir del agua al amanecer. El testimonio fue recogido por la policía local, pero nunca se investigó oficialmente. En la comunidad, las historias se transmiten de generación en generación. Los ancianos repiten la misma advertencia. La selva recuerda, y lo que habita en ella también. Uno de los pocos sobrevivientes de la compañía Charlie, el soldado Matthew Anderson, concedió una entrevista antes de morir en 2020. Su voz temblaba, pero hablaba con la claridad de quien ha cargado un secreto toda su vida. No creo que fueran demonios, ni alienígenas. Creo que eran parte de este mundo, solo que ocultos. La guerra los despertó, y ahora que saben lo que somos, no volverán a dormir. Sus palabras se convirtieron en el cierre perfecto para lo que durante décadas fue una historia prohibida. Porque más allá de la ciencia, de la política o del misterio, lo que ocurrió en Quang Binh sigue siendo una herida abierta en la memoria de quienes estuvieron allí. Epílogo. La verdad entre la niebla. Hoy, los documentos de la operación Quang Binh continúan clasificados en su mayoría. Los pocos fragmentos disponibles son contradictorios. Algunos hablan de experimentos genéticos, otros de especies prehistóricas o de inteligencias no humanas adaptadas a la guerra. Lo cierto es que nadie ha logrado dar una explicación definitiva. Los que aún investigan el caso aseguran que, en las noches más húmedas del monzón, el río Son sigue emitiendo un extraño resplandor verde. Y quienes se acercan demasiado dicen escuchar un murmullo bajo el agua, un sonido profundo, casi como un suspiro. Tal vez sea el viento. O tal vez, solo tal vez, algo sigue ahí abajo, esperando el momento de volver a la superficie. La niebla de la guerra puede ocultar muchas cosas. Mentiras, verdades, monstruos o recuerdos. Pero hay secretos que ni el paso del tiempo, ni las órdenes de silencio, pueden enterrar para siempre. Y entre las sombras de Quang Binh, la guerra nunca terminó.